Bueno, muy buenas tardes. A continuación voy a realizar la presentación del trabajo para la sección 2.1 de seminario 1. Esta es mi presentación. Básicamente en esta presentación quiero mostrarles un poco acerca del trabajo que desarrollé de la metodología PRINCE2. Mi nombre es Marta Lucía Gómez Parra. Esta asignatura está a cargo de la docente Jennifer Patricia Hernández. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito acerca de los inicios de la metodología. Entonces, ¿cuáles fueron los inicios, los principios que dio lugar a la metodología PRINCE2? Para iniciar, la metodología fue desarrollada por la OGC, que básicamente es un instituto de gobierno de Gran Bretaña. Desde finales de la década de los 80 se dio inicio a la aplicación de la metodología y su última actualización se realizó en el año 2009. Vale la pena rescatar y resaltar que esta metodología en principio se consideraba que era una metodología que solamente podía ser aplicada para megaproyectos, para proyectos del gobierno, lo cual se ha ido reevaluando y obviamente reestructurando porque esta metodología se pueda aplicar no solamente para proyectos grandes, sino también para proyectos de menor tamaño. La metodología PRINCE2 básicamente es una metodología que está orientada a proyectos de alta incertidumbre y variabilidad. Por medio de esta metodología, básicamente lo que se busca es que los proyectos con características de incertidumbre y variabilidad precisamente sean gestionados en un ambiente controlado. Es decir, que puedan ser controlados, que puedan ser realmente gestionados y direccionados. La metodología responde a una serie de aspectos, los cuales buscan básicamente disminuir o solucionar todas las razones de fracaso de los proyectos. Algunas de ellas son que algunos proyectos tienen objetivos poco claros, las finanzas son poco realistas, el personal es poco realista, es decir, no tiene claro el proyecto. Existen pobres comunicaciones, una planeación muy escasa, el monitoreo de los proyectos es ineficiente, el alcance del proyecto no es claro, no existe una administración del riesgo, entre otros factores, que básicamente con la metodología PRINCE se buscan minimizar, mitigar y disminuir. Las áreas propuestas por la metodología Princeton son básicamente la planeación, es decir, realizar todo ese proceso previo al inicio del proyecto, lo que llamamos el preproyecto, donde básicamente se identifican todos los factores del proyecto, cómo puede afectar, se identifica si es favorable o no el proyecto y todo el proceso de planeación dentro del proyecto, la asignación de los recursos, los tiempos, los costos del proyecto y demás. Evidentemente hay otro factor, otra área propuesta por esta metodología y es la delegación. Cuando hablamos de delegación, es delegación de las actividades, de la delegación de los roles de las personas que están participando en el proyecto, realizar una monitorización constante del proyecto desde el inicio hasta el final, al igual que el control del mismo. Estas son las 4 áreas propuestas por la metodología. En cuanto al monitoreo, básicamente en esta metodología se busca que el monitoreo sea algo constante en el proyecto, que básicamente monitoree el alcance del proyecto, que realmente se esté logrando el alcance del proyecto, los tiempos, que se cumpla con los tiempos, con la calidad, estar muy atento a los riesgos del proyecto. Como bien sabemos, estos riesgos pueden ser favorables o desfavorables, pero obviamente toca estar ahí controlando los riesgos para mitigarlos en caso de que nos puedan afectar el desarrollo adecuado de nuestro proyecto, los beneficios y los costos del mismo. La metodología Princeton cuenta con una serie de principios. Estos principios básicamente son 7 principios. El primero es la justificación comercial continua del proyecto.
de continuación del proyecto, donde básicamente se justifica el por qué realizar o no este proyecto, cuáles son las razones para realizarlo y realmente por qué debe continuar. Aprender de la experiencia es otro de los principios donde básicamente a través de los conocimientos de proyectos previos, de la experiencia de proyectos previos, se puede identificar pues qué aspectos se pueden mejorar, qué aspectos dentro del mismo proceso de la planeación vamos a tener en cuenta para no cometer pues de pronto los errores o que nos pase de pronto cosas que no debieron pasar en anteriores proyectos. Los roles y las responsabilidades es algo que es indispensable, que no solamente el gerente del proyecto tenga identificados estos roles y estas responsabilidades, sino que cada miembro del equipo las tenga identificadas para que asimismo pueda responder adecuadamente al proceso. La gestión del proyecto por fases, el cual debe estar adecuadamente distribuido por fases. Está una fase de preproyecto, una fase de inicio, una fase de control y una fase de finalización del proyecto. Obviamente dentro de lo que es también toda la parte del desarrollo de cada una de las actividades del proyecto. Una gestión por excepción, obviamente que hay excepciones que se deben gestionar dentro del mismo proyecto. Una adaptación al cambio, porque hay factores externos que pueden afectar el proyecto. Hay factores que no podemos controlar dentro del proyecto y debe estar dentro de esta metodología, se contempla dentro de sus principios que debe estar adaptado a poder generar estos procesos de cambio y adaptarse al cambio sin que esto nos vaya a afectar el proyecto. Y finalmente está un enfoque hacia la entrega del producto, que obviamente en cada una de las fases del proyecto están sus entregables, llámese en informes y demás, los cuales, este es el enfoque del proyecto, está enfocado hacia obviamente el producto que debemos entregar al finalizar cada una de las fases. Entonces, dentro de las temáticas del proyecto tenemos un caso de negocio donde básicamente se plantea el por qué realmente todas esas preguntas de por qué realizarlo, para qué nos va a servir, la organización del mismo, los planes, toda la parte de planeación, la calidad, el control de la calidad, el cumplimiento de la calidad del proyecto, contemplar lo que habíamos hablado previamente de los riesgos, es decir, que tenemos riesgos favorables y desfavorables y que podemos nosotros tenerlos presentes dentro de nuestro proyecto y poder cumplir con ellos. Los cambios que hablábamos, los posibles cambios que se puedan presentar y el progreso del proyecto, cómo va avanzando nuestro proyecto en todo el proceso del proyecto, durante todo el proyecto. La propuesta para nuestro proyecto, para el proyecto de aplicación en este caso específico bajo la metodología PRINCE, traigo un ejemplo de un proyecto, una propuesta que básicamente planteaba y es un proyecto de investigación de mercados del sector educación. Básicamente el objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad académica de un nuevo programa, una maestría en investigación, con una duración de este proyecto de 6 meses y una inversión de 50 millones. La justificación comercial del proyecto es que es un proyecto viable, de acuerdo a los análisis del preproyecto que se realizaron. Aprender de la experiencia, se ha aprendido de proyectos previos de viabilidad académica, de proyectos de estudios anteriores de viabilidad académica, donde se ha tenido también obviamente unas experiencias previas de análisis. Los roles y las responsabilidades, donde básicamente tenemos un gerente, un equipo de trabajo y unos stakeholders que cada uno conoce básicamente cuál es su rol, su responsabilidad dentro del proyecto y se ciñe para el cumplimiento de básicamente de estos roles y responsabilidades que le fueron asignados en el proyecto. Este proyecto va a contar con unas fases, cuenta con unas fases básicamente dentro de la metodología PRINCE. Entonces se cuenta todo lo que es en la parte del preproyecto, donde los responsables van a ser el gerente del proyecto y el equipo de trabajo, con un entregable de un informe previo donde me va a hablar a mí pues obviamente para poder tener el tema de la justificación comercial del mismo.
Cuenta con otras fases ya dentro de la ejecución del proyecto, que es una fase, un desk research, donde básicamente se va a hacer un análisis de información secundaria, a cargo obviamente responsabilidad del gerente de proyecto, equipo de trabajo, y se va a entregar una matriz en Excel con esta información al finalizar dentro de los tiempos de cierre del proyecto. Una fase cualitativa, donde básicamente se van a realizar unas entrevistas y en profundidad hay unos focus group. El responsable es el gerente del proyecto, el equipo de trabajo, y se va a realizar la entrega de un informe cualitativo. La fase cuantitativa, a cargo del gerente del proyecto, el equipo de trabajo, un informe cuantitativo de la información al finalizar la fase. Y la fase de cierre, donde básicamente el equipo de trabajo y el gerente son los responsables, y va a ser un informe unificado, básicamente se va a unificar la información de los informes previos para consolidar un informe único. Y pues finalmente ya viene la parte final del post-proyecto, donde se va a generar una retroalimentación del proceso. El gerente de proyecto va a estar a cargo de esta responsabilidad, eh, con su equipo de trabajo, de retroalimentarse, obviamente, para solventar adecuadamente el proyecto. Cada una de estas fases tiene asignados unos costos. Obviamente, el postproyecto y la retroalimentación implica una inversión de tiempo de las personas que están involucradas en el proceso, entonces obviamente tiene un costo, y cada una tiene un costo para un total de 50 millones. Esta era básicamente mi presentación. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por el espacio brindado. Muchísimas gracias.